Los personajes de Naruto y el universo de la aldea de la lluvia pertenecen a Masashi Kishimoto. Esta historia es una obra de ficción sin fines de lucro creada por un fan para fans. Llama de las cenizas. El ascenso de la espada abajo, en la plaza, la utopía de la justicia se estaba convirtiendo en un mercado de sangre. Los shinobis, inexpertos en la paz, repartían los cofres de Anz con torpeza. Bastó que una bolsa de monedas de oro cayera más cerca de un hombre que de otro para que el resentimiento, añejado por años de hambre, estallara. Los gritos de él tiene más. Y a mí me toca el doble. Se mezclaron con el sonido de los golpes y el metal de los kunais siendo desenfundados. En lo alto de la torre, Nagato estaba inclinado, con los codos en las rodillas y la mirada perdida en las vetas de la madera del suelo. El ruido de la turba subió por las tuberías como un veneno. No era el sonido de la revolución, era el sonido de la avaricia humana volviendo a los viejos hábitos. Nagato no suspiró. No se quejó. Simplemente, un receptor negro brotó de su palma y, con un movimiento seco, lo lanzó contra el ventanal colosal que daba a la plaza. El vidrio estalló en 1000 diamantes transparentes que cayeron al vacío. Se puso de pie y caminó hacia el marco roto. El viento helado y la lluvia le azotaron la cara, pero él no parpadeó. Extendió su mano derecha hacia el caos de abajo. Shinra Tensei. No fue un ataque destructivo, sino una onda de presión absoluta. El impacto invisible golpeó la plaza, lanzando a los shinobis y civiles al suelo, separándolos a la fuerza. Pero lo más aterrador fue el cielo. Por un segundo, la lluvia eterna de Amegakure se detuvo, las gotas fueron repelidas hacia arriba, creando un vacío de silencio antinatural en medio de la tormenta. En ese hueco de silencio, donde solo se escuchaba el latido del corazón de los aterrorizados ciudadanos, Nagato habló. No gritó, pero su voz, cargada de chakra, resonó como si la torre misma estuviera cobrando vida. La lluvia de Amegakure volvió golpeando el metal de las tuberías. Nagato caminó hacia el borde del marco de la ventana. No llevaba ninguna máscara. Dejaba que el mundo viera su cabello rojo y el brillo místico de su Rinnegan. Su voz, amplificada por canales de chakra, llegó a cada rincón de la ciudad de hierro. No estoy ante ustedes como el nuevo tirano de la lluvia, comenzó Nagato, y su voz era como un trueno distante. Me presento como un amanecer que les traerá una nueva era de justicia, prosperidad y, sobre todo, paz. La multitud lo miraba con una mezcla de terror y una esperanza desesperada que él conocía bien. Anz y sus allegados les fallaron. Me fallaron. Nos fallaron. Y nos volverían a fallar si les diéramos otra oportunidad, pero yo no se las permití. Sobreviviremos a la noche. Los antiguos líderes gobernaban por la arrogancia, los cegaba, la creencia de que el poder significa no escuchar a los débiles. Gobernar por medio del miedo no es fuerza, es debilidad. Nagato cerró los ojos un instante, y la imagen de Yaiko atravesado por el kunai y el dolor de Konan cruzó su mente como un relámpago. Exigieron nuestra sumisión y lo llamaron lealtad. Callaban a los que querían hacer un cambio y lo llamaron paz. Esta nación no se pudrió, por la guerra, se pudrió porque líderes que se creían demasiado importantes para fracasar nos trataron como simples números. Para las naciones, nuestra tierra era un teatro para su guerra y la compasión una escena de último minuto. Amenazar no es fuerza, es pánico disfrazado de superioridad. Nagato extendió sus manos, abarcando la ciudad gris. No estoy aquí para salvar una nación. Estoy aquí para reconstruirla. La fuerza es el único medio para alcanzar la paz, esa mentira nos ha costado todo, y nos va a costar más, si no le ponemos un alto. Miren a su alrededor. Personas distintas, historias distintas, pensamientos distintos. Pero el sufrimiento es el mismo. He conocido la desesperación y he visto lo que sucede cuando ella nos lidera. No les ofrezco consuelo, pero no ignoro su sufrimiento. Dio un paso hacia el vacío, levitando levemente el aire. Ya no existirán hombres intocables, ni desigualdad, ni gente elegida disfrazada de gobernantes. Habrá orden no porque me teman, sino porque lo elegimos. Todos adoran esa palabra, libertad. ¿Pero qué es la libertad si tu estómago está vacío? Si la libertad es un mazo que aplasta, yo seré una espada inquebrantable, silencioso, eficiente. Nagato bajó la mirada hacia el pueblo, su rostro volviéndose una máscara de piedra. No pido que me adoren. No pido que me teman. Solo les pido que me entiendan. Ya nuestro destino no lo dictarán los fuertes. Pertenece a todos. Sueñen, porque ahora, finalmente, pueden permitírselo. Nagato descendió del cielo. Al tocar el suelo de la plaza, el caos se congeló.
El acero que antes chocaba por avaricia volvió a sus fundas. Los gritos de codicia se transformaron en un silencio sepulcral que erizaba la piel. Uno a uno, los ciudadanos y los shinobis se pusieron de pie, con la mirada fija en aquel joven de cabello carmesí. Entonces, comenzó el aplauso. Primero fue un sonido tímido, aislado, que pronto creció hasta convertirse en un rugido de palmas que resonaba contra los edificios de metal. Bajo la mirada vigilante de Nagato, el desorden se evaporó. Los shinobis, ahora movidos por un propósito superior al hambre, ocuparon sus posiciones de inicio. El reparto de los suministros se volvió una coreografía de precisión militar. Ya no había hombres peleando por monedas, solo súbditos esperando su turno ante su nuevo dios. Pasaron las horas y la purga comenzó. Por orden de Nagato, todo rastro del antiguo régimen fue arrastrado al centro de la plaza. Estandartes de Anz, muebles de lujo, registros de deudas y retratos del viejo tirano fueron apilados en una montaña de vanidad desechada. Varios shinobis trazaron sellos al unísono y, con un estallido de calor, una gran hoguera se alzó hacia el cielo plomizo. Nagato se mantuvo frente a las llamas, inmóvil como una estatua de obsidiana. El fuego danzaba y se reflejaba en las ondas de su Rinnegan, pero sus ojos no captaban el calor, parecían absorberlo. Mientras la multitud celebraba a su alrededor, contando historias de la batalla y brindando por el fin de la noche, él se sentía más solo que nunca en medio de la muchedumbre. De repente, una sensación conocida le recorrió la espalda, una mirada que pesaba más que el hierro. Nagato se giró por completo, impulsado por un instinto que no podía ignorar. A unos metros, Conan lo observaba. Él quiso decirle algo, quiso buscar en ella el refugio de su infancia, pero el valor se le escapó entre los dedos. Nagato no pudo sostenerle la mirada. Bajó los ojos, incapaz de enfrentar el juicio o la piedad que sabía que encontraría en sus pupilas ambarinas. Desde la perspectiva de Conan, la imagen era aterradora. El cuerpo de Nagato era solo una silueta oscura, devorada por la sombra y recortada contra el resplandor violento de la hoguera. No parecía un hombre, sino un vacío en el mundo. Lo único que Conan alcanzaba a distinguir eran esos dos puntos púrpuras que brillaban con una intensidad antinatural. No eran ojos. Eran dos estrellas muertas que iluminaban un camino por el que ella, muy a su pesar, tendría que seguirlo. Nagato fue engullido por la multitud. Manos ásperas y entusiastas lo jalaron hacia el centro de la celebración, queriendo tocar al hombre que había matado al mito. Antes de que las sombras y los cuerpos lo ocultaran por completo, Nagato lanzó una última mirada hacia atrás, buscando a Conan con una mudez desesperada, hasta que la perdió de vista entre los vítores y el humo. Conan apretó los labios, formando una mueca de amargura. Caminó sin rumbo por la plaza, sintiéndose una extranjera en su propia victoria, hasta que sus ojos dieron con una figura inmóvil. En un rincón, lejos del resplandor de la hoguera, un anciano permanecía sentado sobre un cajón de madera podrida. Era de los pocos que no celebraban. Sus manos estaban vacías, sin rastro del oro o los suministros que el resto del pueblo exhibía como trofeos. Conan se acercó, intrigada por ese silencio de piedra. ¿Por qué no estás celebrando con los demás?, preguntó ella con suavidad. El anciano no levantó la vista de inmediato. Se quedó observando a un grupo de niños que, a pocos metros, jugaban a lanzarse monedas de oro como si fueran piedras planas. He celebrado muchas caídas de líderes en esta tierra, niña, respondió con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Y he aprendido que cada caída no es más que la puerta abierta para el próximo tirano. Hizo una pausa, entornando los ojos hacia la silueta lejana de Nagato. Aunque, este es distinto. No me queda claro qué es lo que busca realmente. La esperanza me ilusionó una vez, hace muchos años, y casi me cuesta el alma. No dejaré que me ciegue de nuevo. Conan no supo qué responder. Se quedó en silencio, sintiendo que las palabras del hombre pesaban más que el discurso de Nagato. El anciano finalmente la miró y esbozó una sonrisa carente de alegría. Olvidé mis modales. Mi nombre es Esta, dijo, un nombre que evocaba la brisa que precede a la tormenta. Y te diré algo, mi niña. Ese chico pelirrojo no ha terminado su trabajo en este mundo. Aún quedan muchas luchas por delante. Tal vez no sea porque él las busque, pero las guerras tienen la costumbre de elegir a hombres como él. Luego de la celebración, Nagato desde el balcón de la torre, observaba cómo los últimos jirones de la luna se hundían tras el horizonte de metal, marcando el final de la noche de fuego y sangre. El eco de la celebración aún vibraba en las tuberías, pero para él, el silencio era absoluto. Por un breve instante, cerró los ojos, dejando que la brisa helada secara la humedad de su rostro.
Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia sutil, ligera como el batir de un ala, se materializó a sus espaldas. Nagato no necesitó el Rinnegan para saber quién era. Reconoció el flujo de su chakra antes de que ella diera el primer paso. Al girarse, se encontró con una Konan que no había visto antes. Su rostro ya no reflejaba la devoción de la infancia ni la calidez de la camaradería. Era una máscara de indiferencia gélida, tan dura y blanca como el papel que ella dominaba. De repente, el aire alrededor de su mano derecha comenzó a arremolinarse. Cientos de hojas de papel se desprendieron de su manga, entrelazándose con un siseo metálico mientras se endurecían bajo una carga masiva de chakra. En un parpadeo, Konan sostenía una lanza de papel, larga y afilada, cuyo filo brillaba con una luz blanca y peligrosa bajo la lluvia. Nagato la miró fijamente, con el rostro impasible. Con un movimiento casi imperceptible de sus dedos, realizó un sello. De repente, las gotas de lluvia que caían sobre ellos se detuvieron en seco, quedando suspendidas en el aire como diamantes estáticos, creando un escenario vacío de sonido. Sin mediar palabra, Nagato hizo levitar dos pesadas rocas del balcón destrozado y las lanzó contra ella con una fuerza gravitatoria. Konan no retrocedió. Avanzó con una elegancia letal, agachándose en un deslizamiento hacia la izquierda para esquivar la primera roca, que apenas rozó su cabello azul. Casi de inmediato, se impulsó hacia la derecha, dejando que la segunda piedra golpeara el muro tras ella. Dio un salto acrobático, elevándose sobre el campo de visión de Nagato. Él, sin mover las manos, arrancó un enorme trozo del suelo de hormigón a su derecha y lo proyectó hacia el aire. En pleno vuelo, Konan no flaqueó. Blandió su lanza con una fuerza sobrehumana, partiendo el bloque de piedra en dos pedazos que pasaron a sus flancos. Aprovechando el impulso del descenso, Konan sujetó la lanza con ambas manos, concentrando todo su peso y chakra en un ataque descendente directo al pecho de Nagato. Él, en un movimiento mecánico, hizo brotar un receptor de chakra negro de su mano derecha. El impacto fue seco y vibrante. El metal negro del receptor chocó contra el borde endurecido de la lanza de papel, provocando una chispa de chakra que iluminó sus rostros por un segundo. Estaban a escasos centímetros, dos antiguos amigos convertidos en extraños, midiendo sus fuerzas. Mientras presionaban uno contra el otro, Nagato incrementó la presión de su brazo. La fuerza bruta del camino Asura obligó a Konan a ceder terreno. Sus sandalias se deslizaron por los charcos acumulados sobre la roca del balcón, creando estelas de agua. Sin perder el ritmo, ella se impulsó de nuevo, avanzando con la punta de su lanza trazando un arco de muerte. Nagato retrocedió con pasos lentos y calculados, midiendo la distancia como un depredador. Konan saltó, descargando una estocada vertical con toda la inercia de su cuerpo. Nagato se ladeó en el último milisegundo, sintiendo el silbido del papel endurecido pasar junto a su oído. La lanza impactó contra el suelo, arrancando chispas del metal y la piedra. Aprovechando la apertura, Nagato alzó su mano derecha, descargando el receptor de chakra en un golpe seco hacia el hombro de Konan. Ella, con una agilidad felina, estabilizó su postura y bloqueó el impacto, provocando un nuevo chirrido metálico. Shinra Tensei, susurró Nagato. No fue una explosión destructiva, sino una pulsación gravitatoria sutil. Konan fue repelida, deslizándose varios metros por el suelo hasta que clavó su lanza en una hendidura para frenarse. Al recuperar el equilibrio, notó que el escenario había cambiado. Una niebla artificial, espesa y fría, había brotado de la nada, devorando la visibilidad del balcón. A través del sudario blanco, Konan divisó varias sombras que flotaban de manera errática, distorsionando la posición real de Nagato. Su instinto, afilado por años de batallas junto a él, le gritó una advertencia antes de que sus ojos vieran el peligro. Se agachó instintivamente en el momento justo en que la barra negra de Nagato cortaba el aire donde un segundo antes estaba su cabeza, rozando apenas los hilos de su cabello azul. Sin detenerse, Konan giró sobre sí misma hacia adelante, escapando del rango de alcance y fundiéndose de nuevo en la bruma. Al ponerse de pie, Konan alzó su lanza en guardia vertical, bloqueando justo a tiempo la estocada descendente de Nagato. El impacto fue tan masivo que sus pies se hundieron en la piedra antes de ser obligada a retroceder. Con un gesto displicente, Nagato disipó la niebla, revelando un escenario de pesadilla. Decenas de rocas y troncos pesados levitaban a su alrededor, orbitando su figura como planetas muertos. Uno a uno, los proyectiles salieron disparados hacia ella. Konan logró destrozar dos con giros precisos de su lanza, pero la saturación era demasiada. Un tronco macizo la golpeó de lleno en la espalda, lanzándola con violencia contra la barandilla de hierro del balcón.
El metal gimió bajo el impacto, pero Conan no se detuvo. Se giró con los reflejos ardiendo, solo para ver a Nagato realizando sellos a una velocidad cegadora. Un muro de agua masivo brotó de la nada a espaldas de Conan, bloqueándole la retirada, mientras las rocas restantes la empujaban sin piedad contra la presión hídrica. El peso fue insoportable. Conan atravesó el muro de agua, cayendo al vacío desde la altura de la torre hacia la plaza central. En plena caída, su instinto de supervivencia tomó el control. Se estabilizó en el aire, dispersando parte de su peso en hojas sueltas y rodando sobre el suelo de la plaza justo en el momento en que Nagato aterrizaba como un meteoro. La barra negra de Nagato se clavó en el pavimento exactamente donde ella había estado un segundo antes, agrietando el suelo. Sin darle un respiro para recuperar el aliento, Nagato se alzó y lanzó una estocada horizontal. Conan saltó en el último suspiro, pero mientras estaba en el aire, Nagato liberó un Shinra Tensei controlado. La onda de choque la golpeó como un mazo invisible, arrebatándole el equilibrio. Conan perdió el eje y rodó por el suelo de la plaza, su cuerpo golpeando los charcos hasta que logró frenarse, cubierta de barro y agua, pero con los ojos aún fijos en él. Conan se puso de pie con una lentitud que denotaba una voluntad inquebrantable. Sujetó su lanza de papel con ambas manos, los nudillos blancos por la tensión, y la colocó en una guardia horizontal perfecta. Cuando Nagato descargó su estocada vertical, el impacto fue sordo y telúrico. La fuerza de ambos titanes provocó que el agua de los charcos saliera disparada en todas direcciones, creando una corona de lluvia artificial a su alrededor. En ese instante de contacto absoluto, Nagato buscó los ojos de Conan. A través del esfuerzo físico, sintió un alivio gélido recorrerle el pecho. La tristeza y la decepción que la habían nublado en la torre se habían evaporado. Ahora, sus pupilas ambarinas ardían con una determinación pura. Ella no estaba allí como una víctima, sino como el pilar que él necesitaba. Conan, por su parte, clavó la mirada en el cabello carmesí de Nagato. Las hebras rebeldes le cubrían el Rinnegan, ocultando al dios y dejando ver solo al guerrero que ella conocía. Nagato fue el primero en ceder la presión. Retrocedió un paso, dejando que la tensión del aire se disipara. Conan no bajó la guardia de inmediato. Se mantuvo en su posición, firme como un muro de acero, hasta que el silencio de la plaza volvió a ser absoluto. Al dejar de presionar y relajarse, la lanza de Conan y la barra negra de Nagato quedaron dispuestas en una X perfecta. Lo que hice en esa torre no tiene perdón, dijo Nagato, y sus palabras pesaban más que la gravedad misma. Conan lo miró fijamente. Sé lo que hiciste, respondió ella con una suavidad que cortaba el aire. Pero me alegra que todavía estés aquí. Que tú sigas aquí. Nagato comenzó a retraer la barra negra hacia su manga con un movimiento mecánico, pero sus manos aún temblaban levemente. Fui cruel. Fui desalmado, confesó, entornando los ojos ante el recuerdo del fuego en los pasillos. No me creo capaz de ser lo que el mundo me pide ser. Conan no esperó a que él terminara. Dio un paso firme, colocándose exactamente un paso por detrás de él, cubriendo su espalda como lo había hecho desde que eran niños en las cuevas. Te seguiré a tu destino, Nagato, sentenció ella, mirando hacia el horizonte de metal de la aldea. Sea cual sea. Nagato no se giró, pero enderezó los hombros. Hizo sellos rápidamente y la lluvia de Amegakure volvió a caer con fuerza.